Si hay algo que inquieta a todo ser humano, incluso aunque algunos se nieguen a aceptarlo, es lo que sucede cuando dejamos de respirar, pensar y sentir. Cuando los órganos vitales dejan de funcionar y ya no hay ningún tipo de actividad cerebral. La muerte es lo único certero que tenemos absolutamente. Pero, ¿qué pasa si nuestra vida se acaba antes de morir? En ocasiones algunos dejan de existir estando presentes. Son parte del mundo, pero no los vemos, los ignoramos y preferimos que pasen desapercibidos. Las enfermedades mentales sufren uno de los tabúes más grandes, pues aunque se intente controlarlas, a la mayoría de nosotros nos dan miedo. Incluso quisiéramos nunca llegar a conocerlas, pues nos aterroriza el simple hecho de imaginarnos escuchando voces en la cabeza, o incluso volvernos violentos sin estar conscientes de ello. Pues para que te des una idea, eso es simplemente una pequeña parte de lo que los pacientes del Hospital Psiquiátrico San Rafael vivían a diario. Pero eso no es todo, pues se dice que en esta institución de salud mental se utilizaban ciertos procedimientos extremadamente traumáticos y erróneos, con la intención de devolver la salud a los individuos, ignorando que en la realidad lo único que lograban era trastornarlos aún más de lo que ya se encontraban, o al menos eso es lo que se piensa, ya que a ciencia cierta nadie puede afirmar si realmente carecían de los conocimientos necesarios o simplemente ignoraban las consecuencias de dichos actos. Si te interesa saber un poco más acerca del caso de este hospital, acompáñame en este video. Esta es la leyenda de el Hospital Psiquiátrico San Rafael. Ciudad de México. A mitad de los años 40 se comenzaba la construcción de lo que años más tarde sería una de las instituciones de atención psiquiátrica más importantes en la capital de la República Mexicana. A un costado de la avenida Insurgentes se ubicaba la prisión de salud mental más temida de todas, la Clínica San Rafael, en la que podías intuir que si llegabas a ingresar, no resistirías más de un par de días antes de comportarte como todos los pacientes que había en su interior, pues dentro de sus muros podían escucharse aterradores gritos que te hacían pensar en las torturas más atroces que se llevaban a cabo todos los días con cada uno de los enfermos mentales. La clínica fue fundada por los religiosos de la Orden de San Juan de Dios. Para que una persona fuera encerrada ahí, solo bastaba con acusarla de padecer locura. Y así, posteriormente, y sin ser investigada, la persona era encerrada en ese famoso hospital. Los pacientes que permanecían dentro eran tratados a base de electroshocks, los cuales eran tan fuertes que las personas terminaban verdaderamente trastornadas. Pero la cosa no termina ahí, pues para los casos más extremos, los mismos religiosos de la orden practicaban exorcismos, pues creían que las enfermedades mentales de aquellos inocentes eran alguna especie de posesión demoníaca. Uno de los casos más polémicos en torno a este inmueble fue el de Mario Cantú, el hombre que fue encerrado y torturado sin siquiera necesitarlo. Algunas personas aseguran que su madre, después de una riña, pidió personalmente a unos enfermeros que se lo llevaran. Unas horas más tarde, anestesiado y desorientado, logró despertarse para encontrarse en el interior de dicho lugar sin poder hacer nada para intentar salir. En una entrevista que Mario Cantú ofreció para diversos medios, logra narrar los terribles sucesos que ocurrieron durante su estancia. Mario nos cuenta que antes de entrar al sanatorio, su vida no había sido sencilla, pues siempre se encontró bajo el yugo de su madre, misma que no dejaba que el joven se independizara. Después de una larga y muy reñida discusión, la madre del chico consideró que la terapia psiquiátrica del Hospital San Rafael sería la mejor idea para lograr hacerlo entrar en razón, según su perspectiva. Así que para ser exactos, el día 10 de septiembre de 1980, unos enfermeros lograron sorprender a Mario en su casa y se lo llevaron. La dirección: Insurgente Sur, número 4177, en la Ciudad de México. Solo 18 largos días que parecieron años fueron suficientes para dejar al joven al borde real de la locura. Uno de aquellos días, Mario se encontraba sedado, incomunicado y atado con grilletes. Un hombre le colocó una diadema metálica en la cabeza y en cuestión de unos minutos
la electricidad se hizo presente sobre su cuerpo, recorriendo cada célula y cada rincón de su sistema, haciendo que todo esto pareciera una verdadera pesadilla, de la cual no había escapatoria. Dentro de la clínica se encontraban muchos casos como el de Mario. Como siempre, personas de las que alguien se quería deshacer, sin memoria, y en la mayor parte de las ocasiones, extremadamente drogadas. Los empleados los atendían con amabilidad y siempre preguntaban por su salud, pero realmente sabían que estaban ahí sin necesitarlo. Los electroshocks los hacían olvidar por la fuerza. Algo más se apropiaba de ellos. Se volvían cada vez menos independientes que el día anterior, casi sin personalidad. Finalmente, los convertían en personas muertas en vida. Aquellos que llegaban sanos, después de estar algunos días internados, lucían distintos. Eran personas nuevas, personas que parecían vegetales con piel humana. Los religiosos, quienes aparentemente debían hacer el bien, ignoraban todo lo que sucedía y formaban parte del entramado turbio en el hospital. Cuando Cantú finalmente regresó a casa, tuvieron que pasar más de 5 meses para que recordara quién era, y al mismo tiempo que quería abandonar su hogar, pues sus padres se encargaron muy bien de reprogramar sus comportamientos y quitarle dichas ambiciones de la mente. Mario mencionó que no solo los electroshocks fueron parte del tratamiento de los reclusos de la clínica San Rafael, sino también el aislamiento, la incomunicación, la asfixia por dióxido de carbono y los constantes tormentos psicológicos, con amenazas recurrentes por hacerles lobotomías quirúrgicas, eran algunas de sus múltiples opciones también. En palabras de Mario Cantú, para el periódico Excelsior, citó: "No recuerdo cómo era antes de las sesiones de terapia electroconvulsiva. ¿Cómo me van a reponer 15 años de andarme arrastrando por el piso, con insomnio permanente, sufriendo la incapacidad de concentrarme más de 2 horas? ¿Cómo me pueden reponer lo que yo era y todo lo que no he podido realizar?". Cantú asegura que el cómplice de su madre fue el doctor Pedro González. Cuando dicho médico salía a la calle, lo escoltaban 2 agentes, y como en la Santa Inquisición, los religiosos de estas clínicas acompañaban al electroshock con la cruz, cosa que a su vez no era para nada económica, pues una sola sesión de choques eléctricos podía costarle a la familia alrededor de unos $550 en esos tiempos. Finalmente, y denunciada por maltrato y a su vez negligencia médica, la clínica San Rafael fue para el gusto de muchos la más polémica de su época en la Ciudad de México. En el año 2009, el lugar cerró sin explicación aparente. Los pacientes fueron enviados a otras clínicas y la San Rafael fue demolida para construir un centro comercial. Algunas personas aseguran que fue destruida para silenciar los murmullos de los crímenes que se cometían en su interior, aunque a decir verdad, y para ser sinceros, nunca se podrá tapar el verdadero sufrimiento que hubo en este lugar, donde por años reinó el vacío y la muerte entre los pasillos de dicho inmueble. Después del cierre de la clínica, aparecieron diversas series fotográficas, así como la película de nombre Archivo 253, un filme de terror muy interesante a su manera, y a la vez inspirado en las instalaciones de la antigua clínica San Rafael, un par de semanas antes de ser demolida. Por si te interesa saber un poco más acerca de este tema, te la recomiendo ampliamente. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Tú te atreverías a internarte en una antigua clínica psiquiátrica sin requerirlo? ¿O acaso crees que los rumores acerca de esta institución son falsos? Déjame saber tus respuestas en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Sígueme en todas mis redes sociales para mantenernos en contacto. No olvides darle like y compartir a este video. De esa manera, me estás ayudando a seguir adelante con el canal. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba videos nuevos. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Por ejemplo, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, por sus siglas en inglés, MERS, o el síndrome respiratorio agudo grave,
SARS, los cuales han cobrado ya bastante vidas humanas a lo largo de la historia.